Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, en la sintonía de Onda Cero en este programa, que es más de uno, el 100.0 de su frecuencia modulada, hoy nos lleva de vinos por España, porque esta es la hora del tentempié, esta es la hora del aperitivo, esta es la hora del canapé, esta es la hora de tomarnos un vino, hombre, porque si usted se toma un tentempié y lo acompaña con un buen vino, pues parece mentira, pero esto marca un antes y un después en la mañana, claro que sí, no tiene nada que ver. Con buen vino se hace camino, ya lo sabes. ¿Qué le parece si hoy nos vamos directamente hasta Reus? Hasta Tarragona, efectivamente, hasta Tarragona, hasta Bodegas de Müller. Desde 1851, Bodegas de Müller. Desde 1851 hasta 1995, luego después, desde 1995 hasta la actualidad, tiene otro recorrido. Pero, ¿sabe usted quién es el que nos va a abrir de par en par Bodegas de Müller? Pues ni más ni menos que su propietario, mi amigo Eduard Martorell, al cual ya tengo el placer de saludar. Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué tal la bodega? ¿Sigue en el mismo sitio la bodega? ¿No se ha movido? ¿Sigue todo igual, no? Pues desde el 95 seguimos en el mismo sitio y esperemos no tener que volver a cambiar, porque la verdad que estamos bastante a gusto aquí donde estamos. Están ustedes en Reus, pero Reus es inmenso, o sea, Reus es muy grande. Concretamente, ¿dónde se encuentran ustedes? Mira, nosotros estamos en las afueras de la ciudad, justamente, y la verdad que nos viene bastante bien por tema de conexiones a la hora de transportes y tal. Entonces, bueno, Reus, como ya sabéis, se sitúa en la provincia de Tarragona y estamos muy cerquita del Mediterráneo. Solo estamos a 10 kilómetros nada más. En la comarca del Priorat. Estamos muy cerquita de la comarca del Priorat. De hecho, luego hablaremos porque de Müller tiene dos bodegas. Esta desde la que estoy hablando hoy, que estamos situados en Reus. Y luego tenemos otra bodega en el medio del Priorat, en el corazón del Priorat. Sí, la comarca del Priorat siempre ha sido famosa por la tradición de grandes vinos con un carácter así muy especial, muy único, no solamente en España, sino en el mundo entero, o sea que es interesantísimo. O sea que desde 1851, ¿verdad? La historia tiene que ser preciosa, nos da unas pinceladas de la creación, de los inicios de Bodegas de Müller. Os daré unas pinceladas rápidas porque la verdad que desde 1851 podríamos estar bastante rato hablando de historia. Pero bueno, para situaros un poco, de Müller fue fundada por un señor proveniente de Alsacia. Se llamaba Augusto de Müller de Ruinart y Brimont. He ahí el nombre de las bodegas. Porque, como podéis apreciar, de Müller no es que sea un nombre muy catalán. Entonces el origen está ahí, en Alsacia. Este señor, con 22 años, ya venía de familia de criar vinos y de tener fincas, tener viñedos. Lo que pasa que, bueno, decidió cambiar de zona. Sabéis que Alsacia estamos en un clima continental y, bueno, buscó una zona donde el clima favoreciera más a la maduración de las uvas. Y encontró en Tarragona un buen sitio donde instalarse y empezar a elaborar y a comercializar con vinos. Muy importante era en esa época, estamos hablando de mitades del siglo XIX, tener una salida a mar cerca, más que nada por el comercio. Como sabéis, pues las grandes ciudades de exportación de vino en esa época eran Jerez de la Frontera, Burdeos, Tarragona, ¿de acuerdo? También nos iremos a Porto. Entonces eran todo ciudades con puertos cerca, lo cual permitía una buena salida en barco para los productos. Y bueno, la bodega fue creciendo. Como curiosidad, deciros que elaboramos el vino de Misa, que estuvo sirviendo en el Vaticano hasta el Segundo Concilio Vaticano. Hoy en día seguimos elaborándolo de la misma fórmula, la misma tradición. Lo que pasa que ya no podemos decir que somos los proveedores oficiales pontificios. Y bueno, lo que pasó es que en el 1995 hubo un cambio en la propiedad.
fue vendida a una familia, bueno, a mi familia, es una familia de Reus, también una familia empresaria, y bueno, cogiendo las riendas, intentamos conservar todo lo que eran los productos más tradicionales que se elaboraban en casa de Müller, pero bueno, nos actualizamos también un poco al mercado un poco más actual, ¿no? Para estar un poco al día. Y he aquí un poco el recorrido de lo que fue y donde estamos hoy en día. Tradición de más de 150 años. La elaboración del vino es un arte, eso lo sabemos todos, además que no sabe de prisas, y eso en de Müller lo conocen muy bien, porque desde 1851 elaboran vinos con pasión y sobre todo con paciencia, y esto solamente lo saben hacer los que llevan tanto tiempo en esta profesión que ya es amor, ¿no, Eduardo? Es una pasión, claro. Es una pasión. Al final yo mismo he crecido en la bodega desde pequeñito, entonces, bueno, pues es cada año ver las diferentes añadas, cómo van viniendo, conocer tus viñedos, conocer cómo van madurando, cómo van evolucionando los vinos, también saber adaptarse un poco al mercado, porque si bien es importante tener un patrimonio y tener una identidad como bodega, ¿no? También tienes que saber, manteniendo esa identidad, encontrar tu sitio en los nuevos sectores de mercado. Los gustos van cambiando, la gastronomía también va cambiando, ya sabéis que el vino va completamente ligado a la gastronomía, entonces sí, es una pasión que nos tiene alerta las 24 horas del día, los 365 días del año. La verdad que es muy sacrificado, pero es muy agradecido también. Voy a presentarle, Eduardo, a Juan Martínez, que es el responsable de cuchiberia.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Juan. ¿Qué te cuentas? Pues mira, aquí estamos. Estamos bien. Terminando vendimia ya. Ya lo sabía. Cosa importante, estamos aquí terminando vendimia. Ya queda poquito. Sí, no, la verdad es que ha sido larga, ha sido una vendimia un poco extraña, porque tuvimos que empezar muy pronto, luego tuvimos que parar, luego vinieron lluvias, pero bueno, ya terminando, gracias a Dios, ha salido una cosecha bastante buena, un poco menos de cantidad, pero de una calidad excelente. Bueno, yo quisiera que, no sé si nos puedes hablar, Eduardo, un poquito de... A mí me encanta hablar de viñedos. ¿De viñedos? ¿Cuántas hectáreas tenéis? ¿Qué vino Mira, le voy a contar, Juan. Dime. En Tarragona, lo que es denominación de origen Tarragona, donde celebramos la gran cantidad de volumen de vino, estamos hablando de aproximadamente unas 100 hectáreas de viñedo, lo cual son bastantes para nuestra zona. Y luego, si nos trasladamos a la otra bodega que está en el Priorato, más concretamente para los conocedores de la zona, Bellmunt, el pueblo de Bellmunt del Priorato, ya sabéis que en el Priorato también todos los pueblos tienen su importancia intrínseca. Entonces, bueno, para que lo sepan los oyentes, en el Priorato tenemos unas 30 hectáreas, que para ser Priorato es, bueno, pues gozamos de una finca pues bastante extensa también. Uh-huh. ¿Y qué variedades cultiváis en blancas? En blancas, en Tarragona estamos trabajando con la que sería la variedad la más típica de aquí de la zona, que es el Macabeo, conocido también en Rioja como Viura, el Charelu, que también es una variedad bastante típica de aquí, el Muscat y el Chardonnay. ¿Y el Muscat de Alejandría lo trabajáis también o no? ¿Perdone? ¿El Muscat de Alejandría? Sí, el Muscat de Alejandría también lo trabajamos, sí. ¿No? ¿Qué tal? Ese es una joya, ¿no? Hombre, es una joya porque es un vino bastante agradecido. Es una uva que da unas características muy afrutadas, es un vino muy ligerito, muy fresco, que enseguida para el consumidor, dijésemos, más genérico, es bastante fácil de reconocer. Ya le digo, al ser tan afrutada y un vino suave, suele gustar bastante, sí. Aparte, nosotros hacemos diferentes clases de vino. Con el Moscatel de Alejandría hacemos un vino seco, hacemos un espumoso y luego estaríamos hablando ya de los moscateles dulces, esos que nos gustan después de la comida con un postre, y ahí sí que deciros que ahí la gente, vamos, sale de nuestra casa encantada de probarlos. Y variedades de tinta también tenéis parecidos, ¿no? El Merlot también lo tenéis, ¿no? Sí, en tintos trabajamos con Merlot, con Cabernet, básicamente porque cuando en el 95 compramos la bodega, pues eran las variedades las cuales más se trabajaban a nivel mundial.
Entonces trabajamos con el Merlot, con el Cabernet, con la Syrah, y trabajamos luego también con Cariñena y Garnacha, que la Cariñena y la Garnacha ya son fincas plantadas un poco más a posterior, porque son, digamos que son variedades más típicas de la zona, ¿no? Y ahora también las bodegas están buscando un poco la identidad de territorio, entonces pues nosotros también estamos haciendo ese esfuerzo de reconvertir un poco las fincas a variedades que se nos adapten mejor a nuestro suelo, al cambio climático, y sí, y ahí estamos, trabajando con esas variedades. Yo quisiera yo sé que tiene muchas anécdotas, ya nos has contado una, muy bueno, que el vino que estáis haciendo a los proveedores pontificios, ¿no? Uh-huh. Sino que nos quisieras también hablar un poquito de proveedores de la Casa Real. ¿Es así? Cuéntanos un poquito. Correcto. Fuimos también en la Casa Real, se nos dio, a la familia Müller se le dio el título de Marqués de Müller, y a raíz de eso, gracias a la buena relación que tenían junto con la Iglesia y con la Casa Real, pues estuvimos sirviendo a la Casa Real durante unos cuantos años, ¿sí? La verdad es que fuimos bastante afortunados en eso. Y además que el Alfonso XIII concedió, le concedió el honor de ser proveedores de la casa, de la Real Casa, ¿no? Correcto, y además el uso de un escudo de armas reales. Correcto, que aún seguimos utilizando en algunas de nuestras etiquetas. En el escudo de Müller se sigue usando el escudo de armas de la Casa Real. La verdad que, ya le digo, junto a eso con el título de proveedor pontificio a nivel nacional y a nivel de exportación, bueno, claro, eso es una gran ayuda, porque tener la capacidad y la confianza de dos instituciones como la Casa Real y el Vaticano, claro, eso es una seguridad para nosotros y para los clientes. A ver si también nos puedes contar otra anécdota que creo que es muy bonita, la visita del nuncio Monseñor Terechini en el 1942. Sí, bueno, tuvieron la Casa de Müller la gran suerte de recibir y oficiar una misa en las bodegas, y bueno, la verdad es que en la ciudad fue todo una celebración que vinieran estos señores desde el Vaticano. Sí, además creo que como gratitud y en su honor de Müller, él elabora un vino. Elabora una solera, que es una solera del vino de misa. El sistema de soleras, bueno, es un sistema de trabajo bastante antiguo, como se encuentra en el marco de Jerez también. Entonces, esto básicamente es que se llenó una barrica en el 1942 en honor a esta visita que recibimos, y desde entonces cada año vamos sacando una tercera parte del volumen total de esa barrica, embotellamos. Como podéis entender, es muy poca cantidad la que embotellamos al año, y básicamente para lo que se usa esta solera es para regalos, pues a la iglesia, claro. Sí. Otra vez que me han contado que fue muy famosa es el traslado de la barrica centenaria de 50.000 litros de capacidad, ¿no? Sí, claro, teniendo en cuenta que la antigua Casa de Müller, la bodega estaba situada en Tarragona ciudad, muy cerquita del puerto. Ya os digo que era bastante importante en aquella época estar cerca de puertos, y cuando en el 95 hubo el traspaso de propiedad, la bodega era un poco pequeñita, ya no era tan importante tener un puerto al lado, porque ahora casi todo el transporte se hace en camiones. Y bueno, pues decidimos cambiar de ubicación. Ahora estamos en Reus, ya os digo, en las afueras de Reus, rodeados de viñedos. Es un sitio bastante idílico. Entonces, claro, se tuvo que transportar todo lo que estaba en la antigua Casa de Müller, incluidas 3 barricas de 55.000 litros de madera que se tuvieron que llevar enteras. Claro, no se podían desmontar. Entonces, claro, pues tuvimos que cortar las carreteras, cortar los cables de electricidad, transporte especial, poner las barricas en casa, aquí donde estamos ahora en la bodega, y luego terminar de construir el techo, porque claro, por la puerta no cabían. Claro. Ahora también a mí me han contado que lleváis con orgullo que hay indicios de que Colón vivió el mar de Valls. Sí, no se sabe del todo seguro, pero sí hay indicios en los cuales mediante una carta que él escribe se le sitúa en la partida de las Pórpores, que es justamente donde está situado nuestro Mas de Valls, y no lo sabemos del todo seguro, pero hay varios historiadores que sí que confirman que Cristóbal Colón estuvo viviendo aquí en nuestras bodegas.
Aparte, ya le digo, aparte de Cristóbal Colón, aquí cuando hicimos la reforma de la Masía, la casa típica catalana, la casa pairal catalana, se encontraron muchos restos romanos y restos íberos. Entonces se conoce que por el enclave, donde está situado, donde ves gran parte de la costa del Mediterráneo, era una zona donde, bueno, ha habido asentamientos desde hace ya miles de años. Entonces, con un patrimonio no solo vitícola, sino un patrimonio cultural e histórico importante. Estamos hablando, amigos oyentes, a pesar de los problemas con la conexión que tenemos con Tarragona, con Eduardo Martorell, que es el propietario de bodegas de Müller, que están en Reus, en Tarragona. Tiene usted, bueno, usted, su equipo, la bodega en general, pues muchísimos premios a lo largo de la historia. Quiero recalcar, pues los últimos, al Chardonnay 2020, que fue una medalla de oro en Vinari d'Or 2022, y también al Vermut Blanco Iris, pero esto fue ya una medalla Gran Oro en este año 2022, ¿no? Es así, enhorabuena. Muchas gracias. La verdad que siempre que te vayan dando reconocimientos a nivel nacional e internacional es una ayuda. Nosotros estamos muy seguros de nuestro trabajo. Hace muchos años que trabajamos con el mismo equipo, pero ya le digo, también ayuda bastante, sí, a que le den esos reconocimientos. Tiene usted, hablando de vermut, un vermut también de reserva, ¿verdad, Eduardo? Sí, nosotros, bueno, después de adquirir la casa de Müller, a los pocos años adquirimos también una casa de vermut de Reus, de las primeras que se fundaron, Vermut Iris, y bueno, cogimos lo que eran las elaboraciones, la hoja de elaboración tal cual se elaboraba, y hicimos nuestra interpretación del vermut también, y ahí creamos un nuevo vermut reserva, que lo que hacemos es trabajarlo en un sistema de soleras. Entonces, bueno, le damos esa oxidación, le damos ese toque de vino rancio, de oloroso, que lo hace muy particular. Hay una página web que es, apúntela usted, es sencilla a la hora de recordar, es www.demüller.es. ¿Cómo se escribe de Müller? Pues es de Müller, con dos L's, demüller.es, demüller.es. Ahí ustedes encuentran pues todo, sobre todo los vinos que tiene de Müller, vinos con denominación de origen Tarragona, vinos con denominación de origen Priorat, los espumosos con denominación de origen Tarragona. Tiene usted también vinos de licor, soleras y de lo que hemos hablado ahora, ¿no? De los vermut. Y a esta hora, que es la hora del tentempié, la hora del aperitivo, ¿qué le parece si descorchamos un vino de los suyos? Pues no sé, para comer un poquito de jamón, alguna cosilla así, ¿sabes? En esta hora. Dentro de sus gamas con denominación de origen Tarragona, hemos elegido una gama reserva que es Pórpores. Si descorchamos Pórpores, ¿a qué sabe Pórpores? ¿A qué sabe su vino? A ver, el Pórpores, como bien ha dicho usted, es un reserva. Las variedades que utilizamos para hacer este cupaje son Merlot, Cabernet Sauvignon y Syrah. Se le da aproximadamente 18 meses de un paso por madera de roble francés, y luego se deja 3 años más en la botella para que se asiente. Pues un vino bastante contundente, es un vino que tiene un tanino fuerte, que si no se le da ese tiempo en botella no acaba de estar redondo. Entonces, lo que apreciaríamos, simple descorchar la botella en nariz, tendríamos ese aporte de tostados, de vainillas, mezclados con las ciruelas que nos puede dar el Syrah, con un poco la sensación de pimiento del Merlot. Entonces es como un buquet bastante completo, y luego si pasamos a probarlo, encontraríamos un vino bastante redondo por ese tiempo en botella que le hemos dado, con bastante sensación de fruta y bastante untuoso, ¿de acuerdo? Con el jamón y con la grasa del jamón nos vendría genial. Pues oiga, nos ha despertado usted el apetito a esta hora en la sintonía, porque claro, si mezclamos todo esto y hasta ahora, pues claro, pues, parece como que tenemos más presente, ¿no? Bodegas de Müller. ¿Se pueden visitar las bodegas, Eduardo? Sí, por supuesto. Sí. Las bodegas, el horario de visitas es solo los sábados. Hacemos por grupos. Si ustedes se pueden apuntar desde la página web, hay un apartado donde pone visitas. Entran, miran la disponibilidad y ahí vía online hacen la reserva, y nosotros encantados de esperarlos aquí en la bodega. Para contarles un poco, las visitas son 1 hora y media. Es un breve recorrido por los viñedos y por las instalaciones, donde les explicamos
la historia y esos vinos tan singulares que nosotros elaboramos, y luego terminamos con una cata. En la cata son 5 vinos, es un vino espumoso, un vino blanco, un tinto de O Tarragona, un tinto de Ocu Priorato, y luego terminamos con un vino de Solera dulce, exquisito. Una pregunta que siempre la voy a hacer y nunca la hago cuando conectamos con las diversas y diferentes bodegas en España. A estas visitas que hacemos, estos itinerarios, estas visitas a la bodega, ¿los niños pueden ir? Una pregunta que siempre se queda en el tintero cuando hablamos con bodegas. ¿Está permitido que los niños vayan a visitar una bodega o no? Nosotros lo tenemos totalmente permitido. Al final también, como le digo, está claro que la zona de cata no van a poder catar los vinos. Siempre tenemos un pequeño aperitivo para que por lo menos estén distraídos los niños y no molesten demasiado. Pero a nosotros, si nos avisan en el momento de la reserva, no hay ningún problema. Entonces, ya le digo, sí está permitido. Juan Martínez, Culgiberia.com. ¿Tenemos alguna pregunta más para nuestro querido amigo Eduard Martorell, que es el propietario de bodegas de Müller en Reus, en Tarragona, que es nuestro invitado estrella, que es el protagonista del día en esta sección? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una obsesión o un capricho que sí me encanta, que en el vino Priorato lo Cavallo Reserva. ¿Qué nos puedes contar, Eduardo? El vino Cavallo lleva el nombre de una montaña. Como sabéis, el Priorato es una zona montañosa. Lo que hacemos es es un vino de finca, un vino de parcela. Entonces es un vino que la uva solo viene específicamente de esa montaña. Es una montaña que los viñedos hay básicamente un 80% plantado de garnacha tinta y un 20% de cariñena, que son las dos uvas más características de la zona del Priorato, y es nuestro vino emblema, es nuestro vino, como decimos, más Priorat que tenemos en las bodegas. Entonces, bueno, lo tratamos como un reserva también. Es un poco, a la hora de elaborarlo, como os he contado con el Pórpores, es una uva bastante madura, con un grado alcohólico elevado. Normalmente solemos llegar a los 15 grados, pero ya sabemos que el Priorato es eso, ¿no? El Priorato es contundencia, el Priorato es tanino, el Priorato es fuerza. Entonces tenemos que darle ese paso por madera para dominar un poco el tanino y luego en botella. Ahora mismo estamos comercializando la añada 2016, con lo que cuenten ustedes del 2016 hasta el 2022, son 6 años, entonces ya es un vino bastante maduro, ¿eh? Es un vino con un tanino domado, con una opulencia y una fuerza también contenida, pero que ahí está, ¿de acuerdo? Es que el Priorat, por mucho que se intente domar, le sale el carácter. ¿Y este vino cuánto tiempo puede estar guardado en botella, sobre todo? Perdone la pregunta, dime. No, que ¿cuánto tiempo puede estar guardado en la botella este vino? ¿Cuánto tiempo puede estar? Pues mira, ahora mismo lleva 6 años y yo tranquilamente lo dejaría 10, 12, hasta 15 años más. Los Priorats son vinos que por sus características suelen aguantar bastante. Luego, como todos los vinos, tienen una línea de la vida, ¿no? Primero son muy jóvenes, son muy astringentes, muy fuertes. Luego hay un momento, su punto álgido, donde están más maduros y luego poco a poco van cayendo. Eso al gusto del consumidor. Hay gente que le gustará en su punto más maduro, hay gente que le gustará ya un poco de caída, con un color un poco más teja, con unos olores de oxidación que te dan a una fruta más madura. Pues eso depende. Pero ya le digo, puede estar desde el año que se embotella hasta 20 años se puede estar embotellado y consumirlo, sí. Y otra pregunta que se me está ocurriendo, con los miles de litros que hacéis de vino, esto exportaréis bastante, ¿no? Sí, somos de Müller siempre ha sido una gran casa exportadora. De hecho, antes lo llevaban en las etiquetas, llevaban una medallita donde ponían de Müller, criadores, elaboradores y exportadores. Y sí, sobre todo, pues, con el vino de misa, como somos de los pocos elaboradores que elaboramos vino de misa y somos los más conocidos, la verdad es que se nos abre una gran oportunidad a la hora de exportar a todos los continentes, ya le digo, África, América del Norte, Sudamérica, Europa del Este, Asia también compra bastante vino de misa y con los vinos tranquilos pues también
también la verdad es que estamos presentes en bastantes países y contentos con eso, porque cuanto más gente pueda disfrutar de nuestro vino y nuestra pasión, pues nosotros más contentos estaremos. O sea que prácticamente, ¿qué vendéis? ¿Más de la mitad de la producción exportáis? Depende del año, pero estaremos hablando de eso, un 50-50, arriba, abajo, depende del año, pero sí, pon 50-50. Muy bien, pues muchísimas gracias. www.demuller.es, esa es la página web, www.demuller.es, escrito con 2 L's, de Muller.es. Eduard Martorell, propietario de bodegas de Müller en Reus, en Tarragona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le enviamos un saludo a todo el equipo, y a usted, claro, y le deseamos toda la suerte en el camino. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Juan Martínez, Gucciberia.com. Gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Gucciberia.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta Tarragona, hasta Reus, y nos hemos ido de vinos con Eduard Martorell, propietario de bodegas de Müller, www.demuller.es. Gucciberia.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gucciberia.com.